aliancista quiere recordar su historia, no puede dejar de hablar de su ídolo máximo, de aquel larguirucho futbolista que desde que ingresó al club se convirtió en líder del grupo. Durante 16 años, Alejandro Manguera Villanueva solo vistió la camiseta blanquiazul. Y esa fue una razón más por la cual es un grande, el más grande símbolo de Alianza Lima. Alejandro comienza a jugar fútbol en el Teniente Ruiz y de ahí don José María Lavalle, que ya era jugador insigne en Alianza, lo trae no solo a Alejandro, sino también lo trae al Mago Valdivieso y comienza la historia de Alejandro en Alianza Lima desde el año 1928. Manguera Villanueva nació el 4 de junio de 1908 en el callejón Santa Rosa en el Rímac. Es reconocido como el máximo exponente del fútbol criollo. Al ingresar a Alianza Lima, tenía como primera prueba reemplazar a la figura de ese entonces. Para Villanueva sería un reto muy fácil. Alejandro viene a reemplazar al que era un jugador insigne, campeón en Alianza 17-18 y goleador durante 10 años, que era Guillermo Rivero, que era el forward de Alianza. Antes se jugaba con 5 delanteros y era un centro forward, y Alejandro lo reemplaza a él. Y de ahí la historia de Alejandro es impresionante. Cuando Alejandro Villanueva vivía en el Rímac, sus vecinos le decían Escalera. Y es que desde niño siempre mostró una larga y delgada figura. En 1913, tras la muerte de su padre, decide ayudar económicamente a su familia y se pone a trabajar como albañil. Por ese entonces comenzó a asombrar con su habilidad para el balompié y decide dedicarse al fútbol. Manguera, porque era un jugador pues, muy alto, ¿no? Pero si te das cuenta, la gente de la época no le rescata el intelecto. Tiene que haber sido un tipo muy inteligente para jugar al fútbol. Tiene que haber sido un tipo muy inteligente para saber que lo que estaba haciendo era lo que realmente quería hacer. Tiene que ser un tipo brillante. Y en Alianza Lima, Alejandro Villanueva, pese a su juventud, logró rápidamente hacerse líder indiscutible del grupo, gracias a su talento y fuerte personalidad. Sus compañeros le guardaban un gran respeto. En sus primeros años como futbolista, conformó una poderosa delantera junto con Alberto Montellanos, Jorge Cochoy, Demetrio Neira y José María Lavalle, con quienes escribió páginas doradas para Alianza Lima y el fútbol peruano. Un personaje que siempre recordó al gran Manguera fue José Eusebio Soriano. José Soriano me contó que cuando Alianza jugó en Chiclayo, cuando él era un jovencito de 17, 18 años, me dijo que Alejandro era un artista. No tenía en el pie un zapato, tenía un pincel. Me cuenta que en una pelota dividida en su arco, yo me fui, me hice a la pelota y en el aire nomás vi un pincel que me quitaba la pelota de la mano. Era Alejandro, me dijo. Cada jugada que veía, Alejandro Villanueva la perfeccionaba. Es más, el primer gol de chalaca que se registra en el Perú se le atribuye a Manguera. Por un tiempo esta acrobacia llegó a bautizarse incluso como la Alejandrina, en honor a su creador. Curiosamente, sobre Villanueva siempre ronda una gran incertidumbre. Jugaba vendado. A Alejandro, entre el short y las medias o la rodillera, nunca se le vio las piernas. Siempre decían que tenía algún desperfecto, tenía alguna lesión, algo. Sí, las fotos son impresionantes, siempre. Ahí están las medias, la rodillera y una pantaloneta abajo. Entonces, es un misterio por qué Alejandro jugaba toda la vida así. Alejandro Villanueva debuta en la selección nacional con apenas 19 años, jugando la primera Copa América en nuestro país en 1927. En 1936 participaría en los Juegos Olímpicos de Berlín, en donde conformaría una dupla de temer con el gran ídolo de Universitario, Lolo Fernández. Estuvo en los Olímpicos de Berlín, que sin duda creo que todos los peruanos
que conocemos ahorita de esta historia, Perú era un campeón olímpico, tenía, como le digo, Lolo y Alejandro eran figuras importantes. Y en ese año, el 36, el Boy se había campeonado y era la obligación. Por ley se fueron todos los del Boy, pero Alejandro tuvo una preponderante participación en las selecciones peruanas también. El partido que más se recuerda del representativo que fue a Berlín en 1936 es aquel donde se humilló a Austria con aquel 4-2 con 2 goles de Manguera. Pero luego de la victoria sobre los austriacos, el comité organizador ordenó jugar otro partido y sin espectadores, asegurando que habían irregularidades en el encuentro. El equipo peruano solo optó por el retiro. En el descanso del partido ante Austria, los afroperuanos empezaron a decir que estos austríacos no eran tan pícaros como ellos, sino se iban a dar cuenta de lo que iban a hacer. ¿Qué era lo que iban a hacer? Se iban a cambiar las camisetas, un afroperuano con otro que no había jugado en ese momento, y iban a salir al campo del segundo tiempo 2 o 3 jugadores distintos, ¿no? Y como los morenos decían, nos parecemos todos, decían ellos, no se iban a dar cuenta, pues, ¿no? Yo intuyo que si esa leyenda es cierta, Villanueva tiene que haber hecho mucho porque eso fuera así, ¿no? O sea, esa dentro de la idea legendaria y de la idea pícara de lo que era Villanueva, ¿no? En 1943, el estado físico y la salud de Alejandro Villanueva estaba muy mermado. Había llegado la hora del retiro. Un viaje a Huancayo pondría aún más en riesgo su salud. Pero el amor que le tenía la camiseta blanquiazul era más fuerte que cualquier dolor que lo podría quejar. En el año 43, en el año de su muerte, se va a una gira a Huancayo. Un hombre ya con los problemas del pulmón que tenía, va a la altura y juega, porque ese tiempo los jugadores vivían de la taquilla, se repartían la taquilla. Entonces ahí Alianza, y Alejandro muere solo a los 36 años, algo así, muy joven. El 11 de abril de 1944, el fútbol peruano se vestía de luto. Alejandro Villanueva, con apenas 35 años, se despedía de sus hinchas en un entierro en el que se congregó no solo a los hinchas blanquiazules, sino también a todo aquel peruano gustoso del buen fútbol. Todos los sectores populares de Lima que lo habían endiosado, que lo habían acompañado y que en algún momento lo habían pifiado, de nuevo se reúnen alrededor de Alejandro, y la muerte de Alejandro resulta siendo apoteósica, pues, ¿no? Es una muerte sentida, olida por los sectores populares. Creo que es a partir de ahí ya que empieza a construirse toda esta leyenda, pues, porque es curioso, lo único que le falta a Alejandro Villanueva para ser el típico tipo de los sectores populares de Lima es ser convertido en un santo, pues, ¿no? El sol se despuntaba anunciando un nuevo día. Su picardía y gran juego hacen que hasta hoy se le recuerde. Es por eso que Alejandro Villanueva es uno de nuestros ídolos deportivos. Alejandro Villanueva, que dio lauros al Perú.